en 1307, la orden suprimida en 1312, en abril, y el gran maestre, el gran senescal, quemados vivos. Cuius reius, cuius religius, que en latín es según el rey, según la religión del rey, así es la religión de todo el pueblo. El secreto del gremio de los constructores llamó la atención y le resultó conveniente a quienes querían precisamente al iniciado, cuando ya ha pasado la ceremonia de su iniciación, el rito. Y ya Hola, bienvenidos y bienvenidas a su canal Novus TV, donde le traemos un granito de arena de la extensa playa del conocimiento. Mi nombre es Roberto Menchaca Burgos y reciba a ustedes un cordial saludo desde la ciudad de Villahermosa, Tabasco, México. Y hoy, como cada semana, le traemos un tema súper interesante y que muchos se preguntan qué es. ¿Y sabe cuál es? Es la masonería. Y déjenme, antes de entrar al tema, de platicarles un poquito y de presentarle a nuestro invitado, que es, ahorita se los presento, pero déjenme, recuerde que la premisa de este canal fue creado para que las personas vengan y dejen un legado, porque recuerden que desde que nacemos hasta que partimos de este plano, hemos aprendido algo, en la familia, en los vecinos, en el trabajo, en la escuela, donde trabajamos, algo hemos aprendido, y qué mejor que dejar ese legado, ese granito, dejarlo aquí con todos nosotros. Ahora sí, déjenme platicarles algo de la masonería. Hay muchas dudas. La gente a veces tiene curiosidad de qué es la masonería, o a veces hay mitos sobre la masonería. Hoy, con la persona que hemos invitado, es una persona reconocida aquí en Tabasco y también rebasando las fronteras. Es un masón que tiene muchos años de haberse iniciado y que es respetable y respetado, y que muy personalmente yo lo aprecio y lo estimo. Él es Luis Chávez Robles. Tiene una licenciatura en contaduría y finanzas, y en la masonería tiene muchas décadas. Mi hermano, seas bienvenido. No voy a dar más currículum de ti porque es muy extenso, pero me da mucho gusto que estés con nosotros. Y dando también como antecedentes, sabes, el gran aprecio que te tengo, el gran cariño, hermano, y que ahora que pasó esta parte de la pandemia, como le he dicho a muchos hermanos que he visto ahora, que me da gusto verlos, pero más gusto ver que todavía estamos en este plano y que podemos también compartir. Él para mí es un gran maestro, es una persona que le pregunta a uno y te platica, pero con un lenguaje muy sencillo y muy ilustrado, muy ilustrado. Y lo van a ver ustedes. Pues, hermano, seas bienvenido. Gracias. Ya sabes, el gran cariño que te tengo. Y te agradezco mucho que hayas aceptado estar con nosotros. Y para adentrarme, para empezar así con las personas que nos están viendo y escuchando, mi hermano, yo sé que tú tienes iniciado más de 4 décadas. Sí, más de 4 décadas iniciado en la masonería, y has pasado por todo y por muchas cosas, y eres muy bien visto aquí en la masonería. Gracias. Yo te puedo considerar así, eso es yo, porque recuerda que en el código masónico, si se adula al hermano, se envilece, ¿no? Yo no te quiero envilecer, pero sí te quiero reconocer de que eres uno de los íconos de nosotros en la masonería aquí en Tabasco. Entonces, hermano, empiezas a ilustrarnos qué es la masonería. ¿Sí? La masonería es una escuela muy especial, porque en ella se supone que aprende uno lo necesario para ser mejor ciudadano, mejor
esposo, hijo, padre, y todo para servicio de la humanidad. Precisamente al iniciado, cuando ya ha pasado la ceremonia de su iniciación, el rito, y ya se le dan las primeras instrucciones para cuando llegue al templo y los trabajos ya están iniciados. Trabajos le llamamos a la actividad masónica dentro del templo, y templo le llamamos al salón donde trabaja la logia. Cuando llegue, te decía, y los trabajos estén iniciados ya, debe saludar de una forma especial ritualística. Son 3 saludos que cada uno tiene un significado. El primero es: tengo fe en mis ideales. El segundo: esperanza en realizarlos. Y el tercero: por amor a la humanidad. Este tercer saludo es sumamente importante para el masón, para lo que acostumbramos decir la carrera masónica de ese iniciado. Es sumamente importante. A través de los diversos grados que vaya obteniendo, se va reafirmando esa idea, por amor a la humanidad. Y es que todo lo que el masón aprenda, digiera de la enseñanza masónica, debe ser para bien de la humanidad. O sea, no nada más para su bien, sino... Redunda. Si hacemos bien a la humanidad, es bueno para nosotros también. Nos favorece. Sí, necesariamente. Posteriormente, si el masón llega a obtener y asimilar y vivir la enseñanza masónica hasta cierto grado filosófico avanzado, y el gran arquitecto del universo, que es como le llamamos nosotros al creador de cuanto existe, si el gran arquitecto lo permite, pudiera ser que el masón que haya, como te digo, asimilado y vivido esa enseñanza, prosiga a más cosas, a algo que ya no es tanto enseñanza sino práctica, la alquimia que no tiene que ver con lo que jocosamente se dice de las elecciones políticas para puestos políticos, sino la alquimia, la ancestral, la milenaria alquimia. No tiene caso explayarse en alquimia porque la pregunta se refiere a la masonería, pero esa es una posibilidad para los que han logrado trabajar sobre su propia conciencia, su propia persona, y llegan a merecer ser adeptos a la alquimia. Hermano, y un poquito de la historia, ¿no? ¿A dónde se originó la masonería? Se aceptan diversos orígenes según sean las personas que los aceptan, el interés de cada quien o el grupo al que pertenecen. Supuestamente la masonería tiene una antigüedad de 6.000 años, en números redondos. Esto es para facilitar el cómputo, no porque en realidad se sepa con exactitud de esos 6.000 años. De esa manera, para una fecha
masónica, dijéramos, ¿no? Para el calendario masónico, estamos en el año 6023. Ok. O sea que en el año 2000 se habrán cumplido los 6000 de esa antigüedad, dijéramos, legendaria. Pero no falta quienes piensan que si Abraham, que si hasta Adán, piensan que Adán haya sido el primer iniciado. Obviamente, para los que son partidarios del creacionismo, para los que creen en Adán, y así sucesivamente. Pero sí te puedo comentar que como logia masónica, en la actualidad, ya las logias son especulativas, ya no son operativas. Y voy a eso porque en la antigüedad hubo dos inicios de lo que ahora resultan ser las logias masónicas. Uno de esos inicios es relativo a la arquitectura, por decirlo de forma elegante, pero que en sus principios quizás no pasaba de ser más que burdos intentos de acomodar lo que se encontraba, quizás las cuevas para hacerlas habitables, o como se sabe que se podía refugiar las personas haciendo una zanja y cubriéndola con follaje para guarecerse dentro de la zanja con ese techo de follaje. Ya eso era algo relativo a la construcción y a la arquitectura. Por eso es de suponerse que es de la mayor antigüedad. Se supone que la civilización empezó con la agricultura y los asentamientos humanos, cuando los humanos dejaron de ser nómadas, recolectores y cazadores e iniciaron de alguna manera un sedentarismo relativo, dedicados a la agricultura y a la crianza de animales. Pero también va paralelo con ese cambio en la forma de vida de los humanos, va paralela a la construcción. Obviamente los nómadas ya necesitaban algo, casa, refugio, choza, lo que fuere. Y ahí empezamos con la profesión o especialización de constructores. Al caso viene la etimología de la palabra masón, que se deriva del francés albañil, masón, pero con esa letra que es una C con un ganchito abajo, llamada cedilla, y que se pronuncia como Z, masón, españolizado masón con S. Entonces, ese puede ser uno de los orígenes de la masonería, pero existe otro origen, y es que el secreto del gremio de los constructores llamó la atención y le resultó conveniente a quienes querían mantener secretos algunos conocimientos. Ahora lo llamaríamos o lo llamamos esoterismo. Ya viene de la época de Aristóteles, cuando se separaba o se discernía la enseñanza para todos, que era lo exotérico, y la enseñanza reducida para unos cuantos, que era lo esotérico. Exo y eso, con X lo público y con S lo cerrado, lo reducido. Esos grupos esotéricos encontraron muy apropiado el secreto de los gremios masónicos, el secreto de los constructores, que estaban muy interesados
en que los conocimientos para poder hacer edificios importantes, catedrales, palacios, castillos, no los alcanzara fácilmente cualquiera. El interés, por supuesto, era económico, de profesión. Es así pues que hay dos comienzos, el de los constructores y el de los esotéricos. Se unen y poco a poco la masonería va siendo menos de constructores y más de otros miembros que pueden ser de diversas profesiones, principalmente gente de la nobleza, por el interés muy pragmático de tener gente de importancia en las logias. A esa gente de importancia le interesaban mucho las logias por su aspecto científico y esotérico, de manera que quedaban complementados. Poco a poco, los operativos, que eran los verdaderos constructores, fueron aceptando a otros no constructores, los especulativos. Y como se trataba también de lo que ya mencionamos, la escuela de virtud para servir a la humanidad, pues todo fue atractivo y completo. De esa manera podemos hablar de por lo menos dos comienzos de la logia. Por el aspecto constructores, que ya casi no se da en las logias, y por el aspecto esotérico. Y eso creo que se da en 1717. Existe sí la fecha 24 de junio de 1717, pero no es el comienzo ni de la masonería, ni de las agrupaciones llamadas logias. Okay. Lo que sí es el comienzo de la Gran Logia de Londres y Westminster, que ese fue el nombre que adoptaron los masones de 4 logias que se reunieron en una taberna. Ahora nos puede parecer muy llamativo eso de reunirse en una taberna, pero era lo normal, perfectamente normal. Las logias no tenían locales donde trabajar y trabajaban los masones en tabernas. Así como ahora se puede asistir a un restaurante que tiene un salón para reuniones, para juntas. Por ejemplo, vamos gente de una institución que no tiene una sala de juntas y alquilamos a un restaurante. Eso hacían los masones. Se reunieron los masones de 4 logias que trabajaban en Londres y decidieron unirse en una especie de federación. Y a esa federación de 4 logias le llamaron Gran Logia de Londres y Westminster. Por supuesto que motivó la inquietud o la aspereza por parte de otras logias masónicas que trabajaban desde siglos antes, porque hablamos de 24 de junio de 1717, y en 1400 y tantos y en 1500 y tantos ya habían logias masónicas y habían logias trabajando en Inglaterra, en York y en Escocia. Es muy importante el dato de las logias escocesas. De inmediato, los que ya existían y se referían a las logias que no eran nuevas, pero que se habían agrupado en una gran logia, les llamaron modernos.
están trabajando de otro modo, no cumplen con la tradición. Nosotros somos antiguos, somos los buenos. Ok. Entonces, durante algún tiempo siguieron las rispideces, pero naturalmente que como no se trata de pelearse, la masonería no es para eso, rápidamente, cosa como de 100 años, pero las logias antiguas de York y demás de Inglaterra y la Gran Logia de Londres y Westminster se unieron y constituyeron desde entonces la Gran Logia de Inglaterra, Gran Logia Unida de Inglaterra. Desde entonces, esa logia se ha hecho o se ha creído la logia madre, la gran logia que le dice a todas las demás logias del mundo qué es lo que tienen que hacer, cómo deben hacerlo, y les da permiso. Ese permiso es el reconocimiento masónico y también se les denomina cartas patentes a otras grandes logias del resto del mundo. Jocosamente, pudiéramos decir que esa gran logia de Londres, que ahora es la gran logia de Inglaterra, actúa como en los cuentos de Cricri. Hay un cuento de Gabilondo Soler, el grillito cantor, conocido como Cricri, donde el grillito recibe una solicitud de parte de un publicista que quiere ir al reino de la fantasía, y tanto le siente el publicista que el grillito lo lleva. El publicista llega y aprecia los campos tan hermosos y pregunta, ¿y quién es el dueño aquí y allá? El gnomo, le dice Cricri. Y acá es el gnomo. ¿Pero cómo? ¿Hay un gnomo que es el dueño de todo? Sí, sí, dice Cricri. ¿Pero cómo lo adquirió? Muy sencillo, dice Cricri. Se paraba en cualquier lugar y decía, ¡esto es mío! Y en otro, ¡esto es mío! Y de esa manera se hizo dueño de todo. ¡Ah! Dijo el publicista, y de inmediato gritó, ¡esto es mío! No, le dijo Cricri. El gnomo ya gritó antes. Lo mismo pasa con la Gran Logia de Inglaterra. La logia gritó primero, yo soy la madre logia de todas, aunque existieran logias anteriores en el tiempo, cronológicamente, y ahora es la que manda, es la principal. Así, entonces, Pero es la principal para quienes la reconozcan. Por eso, la Gran Logia de Inglaterra reconoce a las grandes logias, pero eso le importa solo a las grandes logias que quieren reconocer a la Gran Logia de Inglaterra. Las que no, simplemente no le piden permiso a la Gran Logia de Inglaterra y trabajan perfectamente. ahora, hermano, fíjate, de ahorita por la fecha es en 1717, Sí. que fue el, Día de San Juan. sí, pero mejor te hago la pregunta es, las logias son, bueno, en aquel momento creo, porque pues lo que se ve en logia, eran cosas de mucha cultura, de mucha ciencia, ¿no? Entonces en aquel momento eran secretas. Y creo que por ahí podría venir el hecho que no se hubieran constituido así como la logia que me platicas, ¿no? O sea, eso creo que fue parte, ¿no? Es muy acertado tu señalamiento respecto a la ciencia. Resulta que parte de los motivos de que la Gran Logia se constituyera, como dijimos primero, como
de Londres y Westminster era que la mayoría de las logias anteriores, la mayor parte del tiempo, fueron protegidas por la nobleza y obviamente por el rey, los reyes. Pero esos reyes eran de origen escocés. Resulta que después de los intentos infructuosos de Inglaterra por conquistar Escocia, intentos conocidísimos a través de las películas de Corazón Valiente, de Mel Gibson, la estrella. En aquella ocasión, fallecido el rey Eduardo I, Eduardo II quiso, y ya fallecido también ya Wallace, el de Corazón Valiente, el rey Eduardo II quiso consolidar la conquista de Escocia y se presentó con su ejército a recibir la sumisión de Escocia a través de su rey Robert Bruce y de el ejército que llevaba Bruce con él. Pero fue también en junio, también día de San Juan, pero de 1314. Estaba fresco, rotundamente fresco, el asesinato del gran maestre de los templarios, Jacques de Molay, y del gran senescal, asesinados por el rey Felipe IV, Philippe le Bel, para nosotros traducido Felipe el Hermoso de Francia, el infame rey que, apoyado por el Papa que él había puesto en el trono pontificio, y por el canciller Nogaret, asesinó quemaron vivos a esos dos templarios. Estaba muy fresco. Y la orden de los templarios había sido suprimida 2 años antes. La quema de los templarios fue el 18 de marzo de 1314. La supresión de la orden fue en abril de 1312. El Papa había suprimido, no condenado la orden. Eso fue lo más que pudo hacer en defensa de la orden, no condenarla, pero sí suprimirla por órdenes del rey mencionado. Entonces estaban frescas la supresión de la orden en 1312 y la quema del gran maestre y gran senescal en 1314, el 18 de marzo. De manera que en junio de 1314, los templarios que habían huido a Escocia, que se habían refugiado en Escocia y que ya no eran oficialmente templarios porque la orden estaba suprimida, ya no tenían la limitación de tomar las armas en contra de otros cristianos. Ya no eran oficialmente templarios y estaban en Escocia y apoyaban a Robert Bruce. Entonces, ese día de San Juan de 1314, el rey Eduardo II no recibió la sumisión de Robert Bruce como creía. Lo que recibió fue una felpa. Los escoceses de Robert Bruce presentaron batalla, y aunque los ingleses también entraron en batalla, pero cuando vieron una carga de caballeros templarios inconfundibles, ya no quisieron nada. Huyeron y huyó también el rey Eduardo II. Así, durante algunos siglos, Escocia no fue conquistada por los ingleses. Pero resulta que cuando la sucesión
del famosísimo rey Enrique VIII, el que pretendía el divorcio eclesiástico de su primera esposa, Catalina de Aragón, y que después de un año de trámites no lo consiguió porque Roma prefirió quedar bien con España, que en aquella época era el imperio español mucho más poderoso que Inglaterra. Entonces, Enrique VIII rompe con Roma, se declara él mismo cabeza de la iglesia católica, sí, pero iglesia anglicana, católica anglicana, y él se queda como rey, como jefe de la iglesia. Eran tiempos en que estaba triunfando el protestantismo en Europa, así que a poco terminó de romper con Roma, de manera que no solo se separó de Roma, sino también de la religión católica, y la religión anglicana quedó ya no católica, es lo que ahora conocemos como la iglesia anglicana. Entonces, la sucesión de Enrique VIII pasó por Isabel I, a la que había declarado hija bastarda, pero que no habiendo de otra, ella quedó de reina. Pero al morir ella sin descendencia, haciendo una especie de rompecabezas, uniendo las piezas, llegaron a la necesidad de tomar como sucesión a Jacobo de Escocia, Jacobo V de Escocia, que fue primero de Inglaterra, Estuardo. Ese apellido Estuardo se deriva de Stuart, como las azafatas y los ayudantes que van a los aviones, Stuart. Las azafatas eran stewards. Estos Stuart eran los ayudas de cámara de los reyes escoceses de otros tiempos, pero llegaron a ser importantes. Y cuando el rey Jacobo V de Escocia, no tuvieron de otra los ingleses más que aceptar al mismo rey como Jacobo I de Inglaterra. Y los estuardos quedaron reyes tanto de Escocia como de Inglaterra. De esa manera se unieron, ya no por conquista. Escocia ya no fue conquistada por Inglaterra, pero sí estaban unidos por un solo rey Estuardo. A la larga, los Estuardos, que habían protegido mucho a la masonería escocesa e inglesa, que para ellos era lo mismo, los Estuardos son echados del trono. Carlos I Estuardo es derrocado y decapitado. 1627 o algo así. Entonces, los masones, que estaban muy conectados con los científicos, con el aspecto científico, por eso cuando mencionaste ciencia, me vino a la mente esto, estaban muy conectados con los científicos ingleses, Isaac Newton y compañía, los grandes, el descubridor del oxígeno, creo que Priestley. El caso es de que cae la dinastía Estuardo. Quedan nuevos reyes de origen alemán y holandés, Jorge III o algo así. Y la masonería como que está un poco desprotegida, o como había sido bajo la protección de los Estuardo, puede ser que quede mal vista. Por lo tanto, para empezar, se forma la Real Sociedad Inglesa,
científicos, separada de la masonería. Y se forma la Gran Logia de Inglaterra, separada de lo escocés. Como vemos, hay razones políticas atrás de todos esos movimientos, pero no porque las logias tengan que someterse en su esencia a lo político, sino por la conveniencia de lo que resulta del mundo exterior, las circunstancias del mundo exterior. Hay otras situaciones acerca de los masones escoceses y demás que ya comentaremos a propósito de otras preguntas. Mi hermano, pero yo tenía el concepto o era parte del mito de que la masonería era secreta porque había hombres de ciencia, lo que a veces estamos comentando, o políticos, o gente que se contraponía al pensamiento de la iglesia, a los dogmas de la iglesia. Entonces, la forma como ellos podían trabajar o exponer sus ideas, pues era dentro del templo. Entonces, y por eso se manejaba como que era secreta, ¿no? ¿Es correcto mi apreciación o estoy hablando de esos años, ¿no? Es correcto, pero vamos a puntualizar algo. La masonería durante siglos fue protegida no solo de la nobleza, sino de la Iglesia Católica también, porque era decir lo mismo. La nobleza y la Iglesia Católica eran aliados. El origen parte aproximadamente en el siglo VI o siglo V, cuando los merovingios, en junio del año 451, las hordas de Atila el Huno, que habían invadido nuevamente el Imperio Romano, estaban en lo que ahora es el territorio de Francia, y les hicieron frente una coalición de romanos, visigodos, francos, álanos principalmente. Los romanos eran dirigidos por Flavio Ezio y los visigodos por Teodoric. A los francos los dirigía Meroveo. Fue en los campos cataláunicos y consiguieron derrotar a las hordas de Atila, que no eran solo unos, también venían ostrogodos, otros pueblos obligados por necesidad a colaborar con los hunos. En aquella ocasión, Ezio no ordenó la persecución de Atila, quien ya se sentía que era necesario el suicidio y ya había ordenado preparar su pira funeraria. Fue criticado Ezio por no haber perseguido hasta aplastar totalmente a los hunos, pero algunos piensan que fue una estrategia de Ezio, porque si acababan con el peligro de Atila, ya nada más quedarían como polos Roma debilitada y los visigodos triunfantes. Aunque Teodoric fue muerto en la batalla, pero ya estaba previsto que si moría, su hijo Turismund sería
ungido ahí mismo en plena batalla, y así fue. De manera que le falló a Atila. Él creyó que si mataban a Teodoric, los visigodos se retirarían, y no fue así. Cumplieron con ungir en ese momento a Turismund, y la lucha siguió con la victoria de los visigodos y romanos sobre Atila. Entonces, se supone que Ezio pensó rápidamente si que quedaban solo Roma debilitada, ya estaba en las últimas, el imperio, con Valentiniano, que era el emperador, que asesinó después a Ezio. Esa fue la forma de agradecerle. Lo consideró como héroe de guerra, lo consideró peligroso y lo asesinó. Pero que Ezio había pensado que si quedaban solo Roma y los visigodos, que pronto los visigodos triunfarían sobre Roma, y prefirió que quedaran tres: Roma, Atila y los visigodos. El caso es de que los merovingios y los visigodos eran cristianos, pero no católicos. Tenían una creencia que en aquellos días todavía era muy fuerte, que era el arrianismo, propagado por Arrio, que sostenía, entre otras cosas, que negaba la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Insistía en que nuestro Señor era un hombre de muchísimas elevadísimas virtudes y digno de todo amor y respeto y adoración, pero que no era Dios. Entonces, de ahí vino la necesidad del Concilio de Nicea, que en el año 325 convocó Constantino, que ya había dado al cristianismo como religión oficial del Imperio Romano. Y todavía pasados, porque ya estábamos en el 451, más de 130 años, 126 años, el arrianismo seguía fuerte, por lo menos entre los visigodos y los francos. Pero con el tiempo, un obispo consiguió lavarle el cerebro a la esposa del rey Franco. En este momento no recuerdo el nombre del rey. Pero como las señoras son las que mandan, la señora presionó al rey y él se convirtió al catolicismo. Y como en aquella época se tenía la idea, no había libertad, ni civil ni religiosa, se tenía la idea de cuius regius, cuius religius, que en latín es según el rey, según la religión del rey, así es la religión de todo el pueblo. Si el rey Franco se convierte al catolicismo, todos su ejército, sus oficiales se convierten también. Los hombres, todos. Las mujeres no tienen voz ni voto para esas cosas. Entonces, todo el pueblo franco se hizo católico. Pero, eso sí, quedó el rey Franco como protector de la iglesia. Cada nuevo rey era el protector de la iglesia. Pero los francos tenían un sistema de administración muy parecido al actual de Inglaterra. El rey no gobierna o no gobernaba. Tenían una especie de primer ministro que en aquellos lugares y aquellos tiempos se llamaba el mayordomo, u oficial mayor, dijéramos, pero equivalente a todas las funciones actuales de primer ministro.
Con el tiempo le movieron insidiosamente ahí. ¿Quién debe ser rey? ¿El que gobierna o el que no gobierna? Con la idea de echar fuera a los descendientes de Meroveo. Pero la idea más profunda es, ya el gran Carlos Martel había rechazado la invasión de los islámicos, pero no se hizo rey. Su nieto sí, Pipino. Entonces viene el cambio no solo de dinastía, sino de actitud. Los nuevos reyes, Carlomagno y compañía, ya no son los protectores de la iglesia. La iglesia es la que los protege a ellos. Y la iglesia los corona. Y dependen de la iglesia. Y deben estar sometidos a la cabeza de la iglesia, que es el Papa. Así fue de ahí en adelante. Y así era cuando volvemos con el rey Philippe le Bel, Felipe IV, el hermoso de Francia. Él no quería estar sometido al Papa y quería cobrarle impuestos al clero en Francia. Y el Papa era Bonifacio y lo condenó, lo excomulgó. Pero el rey consiguió condenar al Papa por simonía, palabra arcaica y de uso poco frecuente. Simonía es el pecado o delito que consiste en comprar puestos y cosas relativas a la fe y a la religión. Acusaban pues el rey Felipe al Papa Bonifacio de haber comprado el papado, el trono pontificio. Parece que en realidad se supone, sí, porque todo eso es bajo el agua, que sí habían los partidarios de Bonifacio repartido dinero. El caso es de que envió gente el rey a apresar al Papa, no en Roma, sino en la ciudad de Añani, donde estaba de descanso. Lo apresaron y hasta lo golpearon. Se supone que con guantelete de hierro lo abofetearon, guantelete envenenado. Era la costumbre, para que las heridas usaran veneno. Cuando se enteró el pueblo de Añani de que habían apresado al Papa, rápidamente se levantaron y lo liberaron. Echaron a los franceses que lo tenían preso, pero el Papa murió pocos días después, supuestamente que entre el coraje, un derrame cerebral o el veneno, pero murió. El siguiente Papa fue Benedicto XI, que rápidamente condenó a los franceses que habían atentado contra el Papa y al canciller Nogaret. Y Nogaret contestó haciendo envenenar al Papa Benedicto. Rápidamente se va el pobre Papa. Y el que sigue es Clemente V, de nombre civil Bertrand de Goch. Ese Papa Clemente V es impuesto por el rey Felipe. Ya no fue la simonía consistente en comprar el trono pontificio, pero sí fue consistente en que el rey de Francia influyó determinantemente para que fuera Papa Bertrand de Goch. ¿Qué pasa entonces? Que le debe el trono al rey. Y el rey rápidamente hace que nombre 4 o 5 cardenales franceses, todos ellos. Y a su vez se deshacen de cardenales italianos. Es para tener poder. Para tener el poder. Y viene la infame
actuación contra los templarios. Los acusan de muchas cosas, pero los motivos más claros son, uno, que los templarios eran ya un poder muy grande, un estado dentro de los otros estados. Eso sí, sometidos a la jefatura del Papa y todos ellos al servicio de la Iglesia, limitados a no levantar armas, a no ejercer armas contra otros cristianos. Ellos eran monjes guerreros. Su nombre oficial es Pobres Caballeros de Cristo. Pobres caballeros. Sí, pobres. Con militones. Pauper con militones Christi. En su origen eran pobres. Ya cuando los atacó el rey Felipe ya eran muy, muy poderosos. No eran ricos en lo individual porque ellos hacían renuncia a toda riqueza material y lo que tenían lo entregaban a la orden al ingresar en ella. Y ahí sí quedaban como individuos en la total pobreza. Pero como orden sí era muy importante, muy rica, muy poderosa. Ahora, que luego daban préstamos, ¿no? Y daban el servicio de transferencia o posicionamiento de dinero. O sea, recibían dinero en un lugar para entregarlo en otro mediante las famosas letras de cambio. Letra se deriva de lettera, que en italiano es carta. Una carta mediante la cual le ordenaban el temple a otro de sus enclaves pagarle tanto al que llegara con la letra, con ese documento. Hasta la fecha se seguían llamando letras de cambio o por abreviatura letras para pagar en abonos. Entonces, se usaba mucho eso. Entonces, los templarios, que ya eran una institución muy fuerte, eran tan fuertes que ellos fueron los que pagaron el rescate del rey San Luis, rey de Francia. Esa santidad del rey consistió en que fue a las cruzadas a matar seres humanos, por eso era santo. Seres humanos igual que él, hijos de Dios, en la misma forma que él y que nosotros. Pero el rey ese fue capturado en una cruzada, San Luis, y como es natural, los islámicos no eran tontos para matarlo. Pidieron rescate por él y el trono de Francia pagó el rescate suficiente para que regresara puro, limpio y sin mancha a Francia. Eso sí, el trono de Francia no tenía el dinero, lo pusieron los templarios. Y el rey Felipe, que era nieto de San Luis Rey, aún les debía ese dinero del rescate de San Luis Rey y no quería pagárselos. Pero no solo les debía el rescate de San Luis Rey, también les debía la vida, porque en una revoltura que hubo en Francia, él se refugió con los templarios, que fueron los que lo defendieron, y les debía dinero prestado a él directamente. Entonces, para no pagarles, mejor acusa a los templarios de herejes, de pillos, de brujos, malvados, de adorar ídolos, de ser homosexuales. Esa era una de las peores acusaciones que se puede hacer. Entonces, como tenía de su parte al Papa Bertrand de Godo, Clemente V, pues con cierta facilidad ordenó el arresto de todos los caballeros templarios, por lo menos en Francia, y sí pidió a los reyes vecinos de España y de Escocia que arrestaran allá a los caballeros templarios, pero no todos le hicieron caso, porque los templarios eran nada menos que gente de la Iglesia Católica, y no era cosa de meterse en contra de la Iglesia Católica
y del Papa. Si no iba una orden del Papa, pues no. Entonces, a los que arrestaron fue a los que estaban en Francia el viernes 13 de octubre de 1307. Por eso, de ahí viene el horror al viernes 13, que es el horror en los países anglosajones. La variable latinizada es horror al martes 13, pero ese es el origen. Entonces, como los templarios habían sido arrestados en 1307, la orden suprimida en 1312, en abril, y el gran maestre, el gran senescal, quemados vivos el 18 de marzo de 1314, pues ya no existía la orden y los templarios en Escocia pudieron cargar con toda libertad contra el ejército inglés de Eduardo II, que no quisieron saber nada, ni siquiera presentaron batalla contra los templarios, simplemente se regresaron y quedó Escocia libre. Y fue después cuando Jacobo, el rey Jacobo V de Escocia, fue aceptado como Jacobo I de Inglaterra, que se unieron los dos países de nuevo. Que el señor presidente López Obrador fue iniciado y que está en los registros de la Gran Logia de Estado Restauración. ¿Aquí en Tabasco? Dice Manuel Jiménez Guzmán. Debe tener fundamentos para haberlo dicho.